Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Me Importas Tú en este 23 de agosto y comenzamos una nueva edición hablando, como no, de la futura formación de gobierno. Han comenzado las negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular ante la sesión de investidura que va a tener lugar en los próximos días. Ya están concretadas esas materias sobre las que están hablando y para ello lo que vamos a hacer es debatir en nuestro espacio y hemos invitado a Chencho Jiménez. Hola, muy buenas tardes, Chencho. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, a su lado está Alberto Bonilla. Muy buenas tardes. Muy buenas, Alberto. Muy buenas. Y a mi izquierda está Pilar Aramburo. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Y a su lado está Guzmán Garmendia. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Hablábamos de esas negociaciones que comenzaron ayer. ¿Creéis que van a servir de algo, que ya está todo pactado? ¿Quién comienza? Bueno, Chencho, venga. Hombre, yo creo que quien las llevan adelante las llevan con la intención de que les sirva para algo, ¿no? Se supone que tanto el Partido Popular como Ciudadanos piensan que 170 es un número ya tan importante que puede hacer doblar un poco igual la rodilla a alguien más para alcanzar esa mayoría, aunque difícil está, ¿no? Quizás desde el tema de, visto desde Navarra, estas negociaciones sí deberían de tener un punto de atención especial, porque a mí sí que me preocupa un poco lo que se pueda acordar en estas negociaciones entre PP y Ciudadanos en relación sobre todo a la visión que Ciudadanos ha trasladado hasta ahora del tema de los autogobiernos, de los convenios económicos y demás, porque si la legislatura pasada acabó con 15, 17 recursos de inconstitucionalidad sobre leyes de Navarra, estando solo el PP, ahora PP más Ciudadanos, pues igual no nos dejan salir de casa. Desde el punto de vista del autogobierno de Navarra, creo que para Navarra sí estas negociaciones son importantes y deberíamos estar muy atentos de los hipotéticos acuerdos que podrían alcanzar. Alberto, estás asintiendo con la cabeza. ¿Cómo estás viviendo esas negociaciones de Ciudadanos con el Partido Popular? Bueno, con cierta esperanza y también con cierta alegría, porque bueno, después de un periodo largo de muchos meses parece que algo empieza a funcionar y en este caso ya fue una vez Ciudadanos con el Partido Socialista quien quiso poner en marcha este país, no se consiguió por el bloqueo que intentaron imponer el Partido Popular y Podemos, y ahora parece ser que, bueno, pues que estamos más cerca de conseguir ese número de escaños que podrían iniciar, bueno, la andadura de una nueva legislatura y sobre todo que funcione el Congreso de los Diputados, porque al final si no se llevan a cabo leyes el país no funciona y no tira hacia adelante. Yo creo que se están hablando de temas que además preocupan a los españoles y se está hablando poco de, bueno, no se ha hablado nada ni temas de sillones, cosa que sí que hemos visto en otros partidos políticos, ¿no? A la hora de pactar lo primero era quién tenía la vicepresidencia y quién no, y aquí se están hablando de reformas. Se están hablando de temas muy importantes como no subir los impuestos, como bajar los impuestos a la clase media trabajadora, un pacto nacional por la educación, al final, bueno, medidas de regeneración, se ha firmado un pacto anticorrupción que además esperamos que el resto de partidos políticos también firmen, y yo creo que, bueno, por primera vez en este país se está viendo que se piensa mucho más en los españoles y en lo que llevaban demandando que en los propios intereses de los partidos, y por tanto yo lo veo con cierta esperanza. Guzmán, no sé si está de acuerdo. Bueno, de acuerdo, no sé si estoy de acuerdo, la verdad es que no lo sé. Lo que sí que estoy es ojiplático, ¿no? Un poco asombrado, ¿no? de la situación, porque Ciudadanos dice, si el PP, si el Partido Popular acepta estas 6 medidas, nosotros votamos que sí. Eso dijo Albert Rivera. A hablar. Y de repente, ahora están negociando, pero si dijeron que eran innegociables, eran inamovibles esos 6 puntos, y ahora se están negociando, y esos puntos pues se están dilatando. Y se están dilatando hasta tal punto que incluso, bueno, tú lo sabes, se ha dicho hoy, que solo si se formara gobierno, o sea, no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo que solo se llevará a cabo si se forma gobierno, o sea, que no es para investidura, o sea, vamos a llamar las cosas como se tienen que llamar. Y entonces dicen, solo si se forma gobierno, pues aplicaremos el código ético para los cargos públicos que tendrán que cesar en el momento que estén imputados, ¿no? Y eso a mí me parece que es una incongruencia dentro de Ciudadanos y que vamos, que está cediendo, en mi opinión, de más. A partir de ahí, bienvenido los pactos. Es lo que tiene que hacer el Partido Popular, tiene que empezar a pactar, tiene que buscar pactos allá donde pueda. Con Ciudadanos ha encontrado un aliado, por supuesto, porque
Es su aliado natural, y ahora tiene que seguir buscando en sus fuerzas de derechas, otros partidos de derechas, bueno, que ahí están, con los que ya llegó a un pacto para formalizar la mesa del Congreso de los Diputados, pues ahí tiene que llegar, pero desde luego que no busque los votos, ni la muleta, ni nada en los partidos de izquierdas, porque no es no. Vamos. Pilar. No sé, hay congruencias e incongruencias en todo, ¿no? Yo creo que para eso son los debates, pero realmente Ciudadanos era el socio del PSOE hasta hace 4 días. O sea que realmente le venía bien al PSOE el Ciudadanos, y entonces no era de derechas. Y entonces, ¿qué pasa? Por otra parte, Chencho, tú comentabas el tema de que nos tiene que preocupar especialmente en Navarra por el tema de las leyes impugnadas desde el Gobierno central por el partido del PP. Claro, ya los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra estaban diciendo que se estaba legislando con cosas que no eran de la competencia de Navarra, que se estaban extralimitando en la competencia y tenían informes desfavorables. Entonces, hay algunos casos en los que, muy pequeños en los que realmente podrá haber un afán centralizador en el aspecto, pero no, si Navarra hace las cosas bien no le van a impugnar algunas leyes, lo que pasa es que las ha hecho fatal en otras cuestiones, o sea, perdóname, pero simplemente por dar una pincelada, ¿no? Que en este momento se sienten a negociar los partidos para conformar una mayoría imprescindible, efectivamente, 170 no bastan. Y dicen, y si conformamos gobierno, entonces habrá que hacer, es verdad, es que como no tengan además 170 y pico, no habrá gobierno. Es decir, todo se quedará en agua de borrajas. Entonces no quiere decir que sea incongruente, simplemente que no hay suficientes votos como para formar gobierno. Y yo no sé si en estos días, pues como en esta época se beben cosas frías y se come así de mala manera a veces, como no le dé una gastroenteritis fuerte a una parte del Parlamento, que no sale, el Congreso no va a salir, si no tiene alguna salida importante de gente. Entonces confiemos en las serpientes de verano y en lo que suele pasar, pero realmente en este momento se conformará gobierno cuando haya 178. Y ahí estamos, y no sé qué cuestiones queremos hacer congruentes e incongruentes, es todo una gran tontería, porque lo que tenemos que plantear es, para hacer gobierno hacen falta 178, para ser investido para presidente de gobierno hacen falta 178, lo que quieren es dar un vapuleo al que se va a presentar, pues entonces no habrá más que 170 con el voto de los canarios si vienen, y realmente lo que habrá es un vapuleo, otro segundo vapuleo, y en el tercero a ver si tiene ya moratones, entonces le vamos a dejar que sea, pero le vamos a dar caña. De verdad, esto como ciudadana me resulta patético, es que es patético. No sé si te resultará como ciudadana, a mí sí que me llama muchísimo la atención que el Partido Popular, que no se cree nada esto de la regeneración, diga, bueno, yo sí que creo en estos temas de regeneración, lo suscribo en un pacto con Ciudadanos que está muy bien, y además que liderando temas de regeneración y de limpieza y de transparencia, y eso ahí sí que va a estar siempre el Partido Socialista, pero yo lo lidero, pero solo lo aplicaré si hay gobierno, con lo cual no te lo crees, con lo cual no tienes alma. Pero si es que no lo puede aplicar de ninguna manera si no tiene gobierno. ¿Cómo que no puede aplicar? Puede aplicar perfectamente que sus cargos electos abandonen de inmediato sus posiciones cuando están imputados, lo puede aceptar el Partido Popular desde hoy mismo. No necesita formar gobierno para eso, y eso es lo que están suscribiendo en el pacto con Ciudadanos, pero el Partido Popular no se lo cree porque dice, solo les mandaré que se salgan estos cargos electos, que salgan de sus posiciones si formamos gobierno. ¿Pero por qué? Entonces no te lo crees, es que él es el espíritu, es el alma de la transparencia, que no se lo cree el Partido Popular. Hay un ejemplo muy evidente, es decir, Rita Barberá tiene que irse o no tiene que irse. No tiene que irse si forman gobierno PP Ciudadanos. ¿Se tiene que ir o no se tiene que ir? ¿Se tiene que ir por corrupta? Sí. Independientemente que se forme gobierno o no se forme gobierno. Esa es la realidad. Entonces, y luego está, claro, yo no quiero que salga Rajoy presidente de gobierno, evidentemente, ni el PP. Tampoco querría que se quite a Rajoy y se ponga otro del PP, porque lo que prima es la ideología del partido y no la persona. Le ha tocado el turno en estos momentos, en estos tiempos, a Rajoy, pero cuando estaba Aznar, a mí Aznar no me gustaba más que Rajoy. Por lo tanto, otro hipotético candidato del PP a mí no me satisfaría tampoco. Pero claro, para eso el Partido Socialista tiene que ser más claro, porque dice, no le vamos a posibilitar con nuestro voto que Rajoy salga candidato. De acuerdo, lógico, lo entiendo. Pero claro, aquí no hay muchas opciones. Y ningún candidato del Partido Popular. Ningún candidato del Partido Popular. De acuerdo, pero no hay muchas opciones. O PP
o un gobierno de izquierdas con el Partido Socialista, Podemos y los apoyos que se busquen por ahí, o repetir elecciones. Claro, sí. Y ahí es donde el Partido Socialista no termina de trasladar realmente cuál es su posición. ¿Cómo que no? Te lo explico. Claramente. No, es no. No tajante. Una No, comisión no es no a que ver. grupo mayoritario de la oposición, la alternativa, pero eso conlleva obligatoriamente a que el PP es el gobierno. Te lo explico. Por lo tanto, está dando por asumido que el va a PP va a gobernar. ser el gobierno Claro. y que el PSOE va a ser el jefe de el la de la oposición. oposición. Y por otra parte, siendo pero conlleva oposición- que el PP va a volver a gobernar los próximos años. Sí. No está lanzando una alternativa que numéricamente se podría buscar, porque claro, el Partido Socialista dice, claro, yo con Podemos no llego, necesito de RC o necesito de algunos otros, de acuerdo. Y hay una contradicción supuesta, pero claro, si estás pidiéndole al Partido Popular que dé el paso de la contradicción de los catalanes o del PNV, pues tú, o sea, ahí hay un problema. Hay que articular mejor ese discurso Hay por un parte del nudo Partido extraño, Socialista. pero una porque comisión no... anticorrupción la ha pedido ya el PSOE y todos los partidos, porque realmente en esto sí que hay una unanimidad, incluso por parte de los partidos conservadores, en el sentido de que el PP ya no puede resistir la corrupción que le abrasa. Entonces, en ese sentido, que se va a crear una comisión anticorrupción, en el Congreso de los Diputados es evidente que este tema se tiene que modificar en la tramitación de sus temas. Por cierto, Chávez y Griñán los hemos tenido hasta que no fueron imputados, vamos, que no dejaban la silla ni a la de tres. Rita Barberá está en la misma situación que estaba Chávez y Griñán, que no le llegaban a imputar y resulta que mientras está en la silla. Entonces, en este momento el lenguaje no sirve para ninguno de ellos de ningún modo que resulte creíble. Pero realmente la transparencia, que va a ser algo que va a modificar los comportamientos políticos, ha sido tal la saturación ciudadana que realmente en este momento se va a dar. Se va a dar por la Z o por la A empezarán, pero se va a dar. Esto es evidente, por ahí no podemos hacer batalla ni debate, porque no tiene sentido, porque se va a dar. Otra cuestión es también en el que se llegue a conformar ese gobierno, los 178, porque efectivamente el jefe de la oposición ya lo ha dejado muy claro que va a ser el jefe de la oposición. Entonces ese gobierno se tiene que conformar, parece que lo que tiene que ser es eso, amoratado. Entonces, bueno, pues primero el primer golpe en la primera investidura, segundo golpe en la segunda investidura y en la tercera resulta que habrá alguno que se salga, alguno que diga, o las elecciones gallegas y vascas en las que se está creando una expectativa, a mí me parece que excesiva, pues vaya a modificar la posición de unos u otros. Las medidas laborales también están afectando a esa negociación entre los dos partidos, como por ejemplo es el contrato único. ¿Creéis que al final se van a poner de acuerdo? ¿O las cuotas de los autónomos? Bueno, esto también contestando un poco a lo que decía Guzmán antes, al final cuando tú vas a una negociación entiendes desde siempre que todos los requisitos y todas las condiciones que vayas a poner no se van a cumplir, porque hay otra parte también y tienes que negociar con ella. Sucedió con el pacto con el Partido Socialista, en el cual muchas de las cosas que el Partido Socialista había repetido una y otra vez no estaban plasmadas en el acuerdo, véase la derogación tal cual de la reforma laboral, eso no aparecía en el acuerdo y fue... bueno, la cantineta de todos, de meses y meses del señor Sánchez. Entonces, lo mismo pasa con el Partido Popular. Tú cuando vas a llevar a cabo un acuerdo, tú vas a exponer tus condiciones, pero los otros también, y tienes que dialogar, y en muchas cosas tienes que ceder. Si le pasó al Partido Socialista, ¿por qué se lo pides ahora a Ciudadanos con el Partido Popular? O sea, yo es algo que no entiendo. En cuanto a la pregunta del contrato estable, que es la terminología que se utiliza para referirse a este contrato, también con el Partido Socialista se intentó de alguna forma que se consiguiese un contrato único, estable, llamémoslo como queráis, para simplificar el mercado laboral y no complicar las cosas, porque si uno se pueda mirar los tipos de contrato, cuando monta una empresa y quiere contratar a alguien, hay hasta 40 tipos de contrato, ¿vale? Y vemos cómo la temporalidad azota el mercado laboral, cómo el paro juvenil sigue siendo altísimo y lo que se quiere es simplificar las cosas. Lo que se va a intentar con el Partido Popular es que todo eso también sea de una forma mucho más simple, mucho más concreta y que pueda dinamizar el mercado. Lo que está claro es que algo en los últimos años en España no ha funcionado en cuanto al mercado laboral y que si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, las cosas no funcionarán. Yo no digo que el contrato estable sea la solución a todos los problemas. Hay premios Nobel que dicen que sí, de economía, y otros que te dirán todo lo contrario. Pero lo que está claro es que hay que intentar hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y hasta ahora, si seguimos haciendo lo mismo,
yo creo Ya, que seguiremos pero, con el por paro que ejemplo, es tenemos. cierto que se puede hacer una modificación de la reforma laboral, porque es cierto que puede haber una diversidad de contratos excesiva. Pero claro, cuando se dice de contrato estable, contrato único, bien, pero ¿en qué condiciones? El problema no es, hoy día no es tanto que tengas un contrato temporal o fijo, sino que te paguen 700, 800 o 900 euros por trabajar. Es decir, está ligado a las condiciones en las que se trabaja. Es decir, porque el tema de un contrato fijo tiene una validez relativa, tal cual está hoy la reforma laboral, que posibilitó el despido sin grandes argumentos más allá de los propios de la empresa, ¿no? Por lo tanto, si vamos a ir a un contrato único o estable con 800, 900, 1000 euros, pues mal vamos. Y es como la cuota autónomos. Claro, la cuota autónomos está muy bien. Le bajamos la cuota a los autónomos a 50 euros los 6 primeros meses. Y ahora igual, en vez de 6 meses, que sean 12, 24 o los que sean. Ya, pero es que esos autónomos, esa cuota le permite cotizar solamente para efectos de seguridad social, de jubilación y eso, por los mínimos. Es decir, estamos alimentando que en un momento dado toda una capa de la sociedad, cuando llegue a otros tiempos, tenga, por ejemplo, bases de cotización de 750 euros o 800 como se tienen en el desempleo. Claro, todo tiene sus consecuencias, no solamente es vamos a ponérselo fácil porque sí, yo digo, ¿por qué no le metemos mano a las exenciones fiscales de las empresas? En Navarra hay una gama por las cuales las licencias, digo, los impuestos de sociedades tienen exenciones, 20 y tantos modelos de exenciones. Al final, no solamente no pagan, sino que acumulan desgravaciones para los próximos 15 años. ¿Vamos a meterles mano por ahí? Sin embargo, digo que se ponen palabras muy bonitas como el contrato estable, el contrato único, la rebaja autónomos, pero tiene unas segundas partes que hay que reflexionar mucho también, ¿eh? Medidas que aparecían también en el programa electoral del PSOE. Es también una manera de presionar para que, lo que decíamos antes, ¿no? Es que en esa confluencia ya Ciudadanos con el PSOE firmó un modelo en el que el tema de la reforma laboral, además de no decir la derogamos, se planteó también el que había 3 modalidades de contratos, o sea, no uno, sino que se quedaron en medio y dejaron en 3 modalidades. Y lo de la mochila esa austriaca, que eso a mí me agobia bastante en el sentido de plantear que esa financiación haya de ser por parte de la empresa una cuestión que luego el trabajador tendrá que aceptar y financiar en cierto modo. Bueno, es un tema complejo de verdad, que no sé hasta qué modo no modifica lo que es ya el espíritu de la seguridad social. O sea, hay elementos mucho más complicados, en eso coincido con Chencho, más allá del modelo de contrato, en qué condiciones reales de salario se está en este momento trabajando las condiciones de empleo, en qué situación, ¿eh? Porque luego ya que el que sea el despido o no, sí, pero que una persona trabajando tenga 700 euros y esté no pudiendo pagar el alquiler y malviviendo, eso es terrible. Bueno, O sea, eso es de un terrible. complemento salarial. Eso si me permites, en este tema lo importante es que hay que derogar la reforma laboral. Yo lo tengo en ese sentido clarísimo. ¿Y para qué? ¿Y cómo hay que hacerlo? La reforma laboral que está ahora mismo ahogando a los trabajadores, porque claro, el paro dicen que está bajando, los números dicen que está bajando, pero ¿qué está bajando? Pero si lo que hay es unos contratos precarios, unos sueldos indecentes, como estamos diciendo, que no dan para pagar el alquiler, que no dan para vivir y no digamos para luego cotizar en la seguridad social para cuando pasemos a otras etapas de la vida. Pues eso es lo primero que hay que eliminar. No sé si eso se elimina con un contrato único, que creo que no, pero sí se elimina, desde luego, haciendo una reflexión sobre hacia dónde queremos ir y qué queremos darle a los trabajadores. Y lo que queremos darle son condiciones dignas. Y para darle condiciones dignas tenemos que ir un poquito más atrás. Y tenemos que ver también qué necesitan los emprendedores, y qué necesitan las empresas, y qué necesitan los autónomos. Y necesitan, por parte de los gobiernos, apoyo. Necesitan innovación. Necesitan I+D+I. Y necesitan eliminar trámites, porque ellos son los que al final están dando empleo, y ahí es donde tenemos que llegar, para que ellos tengan buenas condiciones y se puedan ofrecer contratos en condiciones, porque ahora mismo el todo es absolutamente inestable, no da para lo que nosotros queremos, es decir, que la vaca está dejando de dar leche de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Y entonces es ahí donde tenemos que ver el todo, el camino entero, y tenemos que empezar efectivamente por apoyar lo que yo decía, al emprendimiento, a la creación de empresas, a las... ¿Quién dice que no a eso? Ni el PP, ya, ni Ciudadanos, ni Podemos. ¿Quién papel, dice que no a eso? De ahí, pues ¿quién lo dice? Pues por ejemplo, lo que se invierte en Navarra en I+D+I, que es poquísimo.
Eso te lo digo yo. Ya, ¿Por qué el País Vasco? Eso te lo digo yo. Entonces no generas empresa, no generas empresa. Es que parece que el empleo viene del cielo. Pues no, el empleo viene de cultivarse. Y ahí es donde tenemos que invertir en educación, para que nuestros chavales salgan bien preparados y puedan tener puestos en condiciones. Hay que invertir en investigación y desarrollo para que las empresas se establezcan aquí en condiciones, con garantía, y generen empleo de calidad, porque si no tenemos lo que tenemos. Y eso, no sé, insisto, si se llama contrato único o cómo se llama, pero hay que trabajar. Pero no es únicamente eso, es que no es únicamente eso. Pero es que hay que abordar el tema, yo, bueno, al menos desde mi punto de vista, el tema es mucho más complejo. Es decir, en estos momentos y en estos años tan duros de crisis, etcétera, es decir, los beneficios empresariales de las empresas que se han sostenido no han disminuido y se han creado más ricos que nunca. Claro, lo que ha habido es un mal reparto de la riqueza. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, una de las propuestas de Ciudadanos, que es el complemento salarial, que se dice, ya, pero estamos pidiendo que la administración con dinero público vuelva a pagar una parte del sueldo del trabajador o la trabajadora. O sea, no le estamos diciendo al empresario, estás pagando un sueldo insuficiente, a pesar de que estás más rico que nunca o tienes beneficios suficientes. Estamos diciendo, con el dinero público de los impuestos vamos a pagarle, como el empresario le paga poco, vamos a pagarle otra parte nosotros. Hombre, ya vale, claro, algún día habrá que meterle la mano a quien tiene el dinero en el bolsillo, porque si no, agotaremos, el fondo público tiene unos límites. Porque claro, si además se dice hay que bajar impuestos y nos sentimos orgullosos de haber bajado los impuestos, porque se dice a las clases medias y bajas, a las clases bajas nunca se le bajan los impuestos porque no tienen ni para pagar impuestos. Siempre se le bajan o a las medias o a las altas. Siempre a las altas y algunas veces también a las medias. Por lo tanto, esas bajadas de impuestos suponen menor recaudación y encima queremos con la poca recaudación complementar lo que no pagan, en este caso, los sueldos que son de miseria. Porque tenemos un salario mínimo interprofesional en este país de 642 euros, que es de los más bajos de Europa. Es que nos pasa a todo el mundo. Eso es lo que hay que abordar. Eso es lo que hay que abordar y para eso hace falta un gobierno diferente. Yo, con que se mucho conforme respeto el a gobierno, Ciudadanos, de momento. Muy diferente al del Partido Popular, el de Ciudadanos, si no mal vamos. Bueno, yo es que creo que Chencho y mucha gente solo se queda en los titulares. Hay incentivos para las empresas para que contraten a parados de larga duración, que contraten a gente joven que está empezando a trabajar, y eso no lo analizas porque no interesa. Al final, bueno, a ti no te gusta por las políticas, o sea, no te gusta la conformación posible de investidura, de gobierno de PP y Ciudadanos por las políticas que se van a llevar a cabo, pero nos quedamos, como siempre, en los titulares y no vemos todo lo que hay detrás. Estamos intentando atraer el talento para que vuelva al país toda la gente que se ha ido, la gente joven que porque no tenían recursos, porque no tenían trabajo, se han tenido que ir a otros países, intentando atraerlos. Lo decía Luis Garicano y está en internet, lo podéis consultar. Hay 100.000 speeches, vídeos en los que explica cómo se puede conseguir una relación mejor entre las universidades, los centros de formación y las empresas, a través de llevando a cabo políticas, no solo hablando de contrato estable y contrato único, pero luego cuando hablabas de que el sistema no puede soportar, o sea, a través del dinero público no podemos seguir financiando a los empresarios, bueno, es que la amnistía fiscal no se puede seguir presionando por ahí. ¿Cuánto dinero hemos perdonado a la gente? ¿A cuánta gente de verdad que ha defraudado la hemos perseguido? Yo no sé, el 3% tenían que pagar el 3% de lo que debían. Las diputaciones, porque todo el mundo se pone... ¿Cuánto dinero ahorrarían las diputaciones si se llevan a cabo? Estamos hablando de entre 5.000 millones de euros y 7.000 millones de euros. No sé exactamente la cifra. ¿Por qué no se mete presión ahí? Lo que pasa es que queremos cambiar las cosas, queremos cambiar el mercado laboral, queremos que el país funcione de alguna manera, pero luego no estamos dispuestos a meter la tijera en muchas cosas que a mucha gente no le interesa. Véase la amnistía fiscal, véase las diputaciones, véase la administración pública. Volvemos al espíritu de la transparencia, porque en Ciudadanos y Partido Popular están negociando y están diciendo que hay que echar marcha atrás con la amnistía fiscal. Lo estáis diciendo vosotros. No, lo estáis diciendo vosotros. Lo estáis diciendo vosotros. Es que y mientras tanto mismo, el Partido Popular dice, no, es que eso no lo podemos aceptar. Pero bueno, es que de verdad, es que no se están aceptando nada y vosotros seguís allí. Es que bueno, hace tiempo que me habéis levantado de la mesa. Me gustaría oír de verdad las conversaciones y ver la diferencia entre lo que ocurre
y lo que nos cuentan en Es este que claro, momento es que aquí si nos estamos fijando solo en lo que dicen los medios, ahora mismo lo que vemos es que Pedro Sánchez está de vacaciones. Pero como yo no solo me fijo en eso, en que Pedro Sánchez está de vacaciones en Mojácar o donde sea, o en Ibiza, y me fijo en lo que está firmado y lo que está acordado, yo cuando leo el Pacto Anticorrupción, eso es lo que ha firmado Mariano Rajoy, lo que ha firmado Albert Rivera, y me baso en esas medidas. Lo que estén difundiendo los medios hasta ahora, hasta que no esté por escrito y no esté firmado, en este caso el candidato a la presidencia y la persona que va a apoyar la investidura, que en este caso es Albert Rivera, yo no me voy a creer nada. insisto que Lo que está claro, lo único que hemos si visto no, es que había... insisto, es un papel mojado. Se Claro. puede llegar a firmar todo lo que queramos y si no hay 178, es un papel mojado. ¿Y creéis que En eso se va a todos los conseguir sentidos después es un de las papel elecciones mojado. del Pero va País a tener Vasco una y Galicia? virtud. Ciudadanos No va a sé. tener una virtud No, que yo se creo parece que- a lo de... Permítame, eso a lo del camarote de los hermanos Mar, eso cuando están firmando dice, si la parte contratante primera es igual a la parte contratante segunda y la parte contratante primera es igual a la parte contratante tercera, la parte contratante tercera y la segunda es igual. Digo, porque firmó ese acuerdo de 100 puntos con el Partido Socialista, que parecía que era buenísimo, ahora va a firmar ese mismo acuerdo de 100 puntos con el Partido Popular, que parece igual de buenísimo, El mismo no. y resulta El mismo que las interpretaciones El mismo del no, porque Partido ¿dónde queda? Socialista, No, del que partido, no, pues que no no, que tiene no, nada no, que no ver. podemos, Checho, no nos podemos quedar con eso. El mismo No, pero- el mismo no. O sea, ¿dónde está la LONCE? ¿Dónde está la reforma laboral? Todo eso estaba. Pues en ya el- te está en- diciendo en- dónde está la ¿dónde misma- está? Que la no la es el reforma mismo. No laboral la misma. retiró es Sánchez, el la mismo, retiró. No es el mismo. el mismo Pacto Nacional por la Educación que se propuso con el PSOE y que está en las 200 reformas que se propusieron como acuerdo, también se le ha propuesto al PP. Pero volvemos a lo mismo, es que es una negociación. Es que vosotros, el Partido Socialista también tuvo que ceder en su momento y muchas de las cosas que había repetido en campaña y fuera de campaña no estaban en ese acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando vas a una negociación Pero tienes que acordar con la nadie lo otra está parte. negando. Es que no Solo estoy puedes negando- exigir... Nadie lo está negando. Solo estoy negando que el acuerdo sea el mismo. Es que no lo es. ¿Vale? No, y yo no digo que sea el mismo, porque claramente estás negociando con una parte Faltaría más. distinta. Aquí una de las partes que es Ciudadanos sigue siendo estable, está ahí, pero ha cambiado otro de los agentes, que en este caso era el Partido Socialista y ahora es el Partido Popular. Claramente no puede ser el mismo, porque cada uno tiene su ideología, sus medidas, su programa electoral y tienes que acordar. Lo que pasa es que no puedes exigirle a Ciudadanos que haga algo que ahora, que el Partido Socialista no hizo, que es tal cual lo dijisteis con el Partido Socialista, lo que lleváis en vuestro programa, yo solo hablaba, es lo que tenéis que firmar con solo el Partido hablaba de los Popular, 6 ¿no? puntos. Albert Rivera salió a bombo y platillo con sus presentaciones y tal, dijo, si el Partido Popular acepta estos 6 puntos, espera, Empezaremos a dijo, hablar. no, Sí, dijo, no, sí, déjame- pues te no, tendrás que no, volver a ver dijo- la rueda de prensa, Lo ¿verdad? volveré a ver, pero dijo, si se aceptan estos 6 puntos, que no son negociables porque son muy simples, solo requieren un sí, un no, parece que lo estoy viendo. Nosotros adoptaremos una postura del sí. Eso lo dijo Albert Rivera. Entonces, lo veremos, tiraremos de hemeroteca lo que quiera. Pero dijo, estos 6 puntos que son muy simples y solo tienen la postura del sí o del no. Yo en cualquier caso creo que Y ahora UPN sí debería en Navarra tener las orejas tiesas sobre este acuerdo y muy atentas, porque no solamente es el aliado del PP que van juntos a las elecciones y sus diputados van a votar el acuerdo con Ciudadanos, sino que claro, ahora el PP con el acuerdo con Ciudadanos ahí va a haber un yumelac raro y además, insisto, si UPN es lo que dice que es en relación a la defensa del autogobierno, del convenio económico, etcétera, ya puede hilar fino y controlar mucho a su socio, porque si no, me da que Navarra puede sufrir bastante con este acuerdo. Y por otra Vamos a parte, comentar también el tema de las elecciones del País Vasco y Galicia. Rajoy ha dicho hoy que asume que su proceso de investidura no se va a producir hasta después de esas elecciones. ¿Qué importancia tienen? Yo no sé, no lo veo porque alguien cree que del resultado de estas elecciones el PNV podría modificar su posición y pasar después de las elecciones a darle el voto a De Rajoy. momento ha dicho que no. Yo lo veo difícil porque cada uno va a tener su propio calvario y el PNV en la CAP también va a tener el suyo una vez se den los resultados y probablemente por un lado Podemos, por otro lado EH Bildu, por lo menos lo que se adelantan por ahí los sondeos y demás, van a crear una situación bastante difícil y yo creo que el PNV no puede ponerse en estos momentos del lado del PP, que quizás en otro contexto sí, pero y ayer decía Urkullu y yo creo que tiene razón, que además el acuerdo del PP con Ciudadanos dificulta mucho que el PNV le pueda votar, porque claro, Ciudadanos es que nace en Cataluña con el único planteamiento de más España.
Frente al contexto que se daba en Cataluña, del movimiento proindependentista y demás, surge un movimiento que dice la españolidad de Cataluña somos nosotros, y de ahí se exporta al resto del Estado, y su mayor señal de identidad es la uniformidad y la igualdad, ese discurso bonito de igualdad de derechos de todos los españoles igual, que la igualdad no consiste en ser todos iguales, sino respetar a cada uno en su singularidad, en eso consiste la igualdad, ¿no? Bueno, entonces, eso conlleva, y yo creo que Urkullu tiene razón, de que el acuerdo, o que en ese acuerdo esté de por medio también integrado Ciudadanos, dificulta mucho un sí o una abstención del PNV, yo lo veo claro. Vaya. Pero habrá una Tenemos que ir cuestión que cambiará Sí. bastante la película, y es el que después de las elecciones vascas y gallegas se celebrará un Consejo Federal del Eso PSOE. sí, eso sí. Eso no se sabe, pero vamos a ver, aquí todo el mundo Ya habla del está, Partido Socialista, ya está. es muy divertido. Ya porque está, a ti- entonces a se ti también te planteará- pasa lo mismo, de Ciudadanos. Todo el mundo habla del Partido Socialista. Acaba de definir. con Porque es una que ahora alegría, quiere estar de discreto, pero inevitablemente con una está alegría. jugando la Después baza, de las está elecciones jugando la gallegas y baza. vascas no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque ¿cómo el Partido Socialista Verlo va a enseguida. ser muleta de un gobierno, de que se forme un gobierno de su contrincante natural, que es el Partido Popular? Después del 25 de septiembre no va a pasar nada, no va a pasar nada. A ver, lo podemos decir en chino, y no se va, probablemente tampoco se fije un comité federal. Posiblemente tampoco. Bueno, no está fijado y yo creo que no se fijará porque no hay nada que hablar. ¿Cómo vamos a dejar que gobierne el PP, que es nuestro enemigo natural? Es que yo no me lo puedo Lo creer. están diciendo los propios secretarios generales de las federaciones socialistas. Bueno, pero es que además... los secretarios sí, generales y además son cuando se militantes dice, y como yo". nunca se ha pactado con nuestro enemigo natural, Y que nuestro de enemigo repente es natural. la derecha, ¿qué tal? Bueno, Chencho está citando a Navarra, vamos a citar a Navarra. ¿Qué ha pasado en Navarra en 30 años o en 40? Yo es que ahí me callo. Alberto, tenemos que ir terminando. Me ha hecho mucha gracia la definición que ha hecho Chencho de Ciudadanos, del nacimiento de Ciudadanos. El En nacimiento de Cataluña. Ciudadanos no es que solo únicamente fuese Cataluña es española, sino también intentar demostrarle al nacionalismo catalán que en Cataluña también hay gente que se siente española, que no solo son los catalanes, los buenos son los que votan la independencia. Me parece que te has equivocado con la definición, pero bueno. Luego también le veo muy preocupado con todo el tema de la fiscalidad del autogobierno. Yo no sé si te gusta más la fiscalidad que ha establecido el gobierno de Navarra, que además es un gobierno que bueno, pues no será centralista, sino Me identifico con él. sí, te identificas con esa subida de impuestos, una de las mayores de la democracia, el mayor has leído poco sobre subida el de mayor impuestos, porcentaje, tú, sí, no, o sea, tiene los impuestos, Navarra tiene los impuestos más altos en 4 tramos, o sea, es que es algo que tampoco se quiere ver. Si eso es tener fiscalidad y eso es tener autogobierno, ojo, es que ojo cómo se utiliza el autogobierno, porque depende del gobierno de turno que esté, te pueden machacar a todos los ciudadanos. Yo creo que estás muy preocupado por ese tema y me parece que por ahí realmente ni está en el acuerdo ni es una de las prioridades de Ciudadanos quitar ni fiscalidad, ni autogobierno, ni nada que se le parezca a Navarra, ni a nada. Solo un pequeño ejemplo. Un minuto. Se habla mucho del Chencho, que impuesto nos de quedamos sin patrimonio, tiempo. del impuesto de patrimonio. Navarra tenía un impuesto de patrimonio que había estado estable durante muchísimos años, hasta que Rubalcaba, el Partido Socialista, propuso su desaparición de Rubalcaba, y después a los 2 años se vio que era un error y se intentó volver a poner, y nunca jamás ha llegado al impuesto de patrimonio que ha estado toda la vida. Y luego Ciudadanos es que ha venido a Navarra durante años diciendo que había que uniformar y que el convenio económico no tenía sentido. Es que ha venido a Navarra a decírnoslo. No tiene sentido el convenio económico, hay que eliminarlo. No me lo invento yo, es que eso ya pone las orejas de punta. Chencho, el error está en quedarse los titulares, hay que leer los contenidos, no o leer ciertos medios de comunicación que te van a poner el titular que tú quieres leer, pero de verdad hay que leer el contenido. Te animo a que consultes lo que ha dicho Ciudadanos Navarra sobre el autogobierno y el concierto económico, el convenio, como lo quieras llamar. Lo siento mucho, nos ponen la música, eso significa que tenemos que dar por zanjada esta tertulia. Volveremos a estar con vosotros para debatir todos estos temas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Navarra Televisión, en Me Importas Tú, y volvemos a hablar con todos vosotros. Gracias, de verdad. Y seguiremos hablando de la formación de gobierno en los próximos días. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos aquí con más temas en Me Importas Tú. Hasta ahora mismo.